En esta ocasión hablaremos acerca del tejido nervioso. Bien, en esta lámina nosotros observamos las diferentes divisiones del sistema nervioso según diferentes criterios. Esto probablemente no sea algo que vayan a utilizar directamente en la actividad práctica de laboratorio, pero es un conocimiento que ustedes ya tienen y solamente lo vamos a recordar para que pongamos un poco en perspectiva lo que es el sistema nervioso, específicamente el tejido nervioso. El sistema nervioso se puede clasificar según su localización en periférico y en central. Ya saben, el central está formado por el cerebro y la médula espinal, que están en el eje, y todo lo que emerge hacia la periferia pues se considera periférico. Recordemos, esto es en base a la localización. En base a la función, el sistema nervioso puede ser sensorial o sensitivo, y son todos aquellos que llevan estímulos del exterior para ser integrados en el sistema, y el sistema nervioso motor o efector, que es el que realmente lleva una respuesta que ha sido generada por un estímulo previamente realizado. Finalmente tenemos, en base al control, al tipo de control que se ejerce, tenemos el sistema nervioso somático, que también se le llama voluntario y es el que va hacia todo, a inervar todos los músculos esqueléticos. Por otro lado, su contraparte es el sistema nervioso autónomo, es totalmente involuntario. También tiene una división en sistema nervioso simpático y parasimpático y va hacia los diferentes músculos lisos, músculo cardíaco y las diferentes glándulas. Esta diapositiva es muy importante porque esto nos da una idea de cómo debemos nosotros de estudiar para poder identificar los diferentes componentes del tejido nervioso. Es bien sencillo, miren, los dos tipos de células que existen básicamente en el tejido nervioso son neuronas y neuroglía. Entendiendo que las neuronas son las encargadas de la transmisión del impulso eléctrico o lo que se conoce como potencial de acción, y la neuroglía es todas aquellas células que son de diferente naturaleza, forma y con diferentes funciones, que se encargan de sostener a las neuronas, las sostienen, las nutren y también actúan defendiendo a las neuronas de algunos microorganismos y algunos efectos que puedan ser nocivos para la neurona. Entonces recordemos, los dos tipos de poblaciones celulares que vamos a encontrar en el tejido nervioso son neurona y la neuroglía. Si ustedes observan esta diapositiva y ustedes logran comprender todo el conocimiento que encierra, ustedes van a poder discernir de una manera lógica cómo se organiza realmente el tejido nervioso y van a poder identificar estructuras de una manera más sencilla. Por acá tenemos los dos grupos celulares que ya hemos mencionado anteriormente. Por aquí tenemos a las neuronas, luego vamos a hablar un poquito de ellas. Y por aquí tenemos a la neuroglía, que son las células de sostén, nutrición y defensa. Si ustedes se fijan, las neuroglía es el nombre general o genérico de un grupo variado de células, dentro de las cuales podemos encontrar a estas diferentes poblaciones celulares. Tenemos a los astrocitos, que tienen una forma de estrella, por eso su nombre, astrocito. Tenemos a los oligodendrocitos, la palabra oligo significa disminuido, muy poco, y dendritas, lo que quiere decir que son células que típicamente tienen muy pocas prolongaciones. El oligodendrocito es productor de mielina en el sistema nervioso central. Por otro lado, la célula de Schwann es una célula productora de mielina también, pero lo hace en el sistema nervioso periférico. Tenemos las células ependimarias, que son las que tapizan lo que se conoce como canal ependimario o canal central de la médula espinal y los ventrículos. Y finalmente tenemos a la microglía. La palabra micro denota que estas son células estrelladas, pero que son de tamaño reducido. Estas células derivan directamente de la médula ósea y tienen funciones de defensa específicamente. Si al final del tema ustedes son capaces de explicar la función y las características morfológicas de cada una de las células que componen la neuroglía y a las neuronas, básicamente ustedes ya han dominado el tema como para poder hacer un buen reconocimiento de lámina.
Hablemos un poquito de las neuronas. Es el elemento fundamental de la arquitectura nerviosa y es la unidad funcional que transporta el flujo nervioso o potencial de acción. Observemos esta lámina que ha sido generada por computadora, donde nos da la idea de cómo el flujo nervioso se está transportando de una neurona a otra. Esta imagen tiene un pequeño detalle, y es que solamente vemos a las neuronas interconectadas unas con otras, pero se ha omitido la presencia de la neuroglía. Realmente estos espacios vacíos que se ven en esta imagen muy bonita, realmente no existen. Realmente todo esto está lleno de neuroglía que está sosteniendo, nutriendo. Realmente si le agregáramos la neuroglía nosotros no pudiésemos ver. Así que este es un recurso gráfico que nos ayuda a imaginar la complejidad que existe entre las uniones y comunicaciones entre las neuronas de distintas formas y de diferentes funciones. Aquí tenemos un esquema que ustedes ya conocen, pero lo vamos a describir. Son las partes básicas de una neurona. Esto es importante que nosotros lo reconozcamos. Y aquí tenemos lo que se conoce como el soma o cuerpo, y aquí tenemos lo que se conocen como las prolongaciones periféricas. Estas prolongaciones pueden ser prolongaciones cortas, y típicamente hay una prolongación más larga, que es lo que se conoce como axón. Las prolongaciones cortas se les denominan dendritas. Estas dendritas, aquí hay un recuadro, cada una de las dendritas y los axones terminan en unos ensanchamientos llamados botones sinápticos. Hay todo un caudal de conocimiento detrás de la comunicación neuronal y de la sinapsis como una forma de comunicación química que en este momento no da tiempo de profundizar. Ahorita solamente vamos a ver los aspectos morfológicos en general. Note que aquí está el núcleo muy agrandado de la neurona, y note que hay pequeñas manchas ahí, pequeños puntos, que se llaman sustancias de Nys. Estas sustancias de Nys representan enormes cantidades de retículo endoplasmático rugoso, que obviamente son un sistema de conductos que está muy lleno de ribosomas, lo que quiere decir que en esta célula hay una enorme cantidad de proteínas que se están produciendo, es decir, hay síntesis proteica en grandes cantidades. Como ustedes saben, todo el material que se encuentra ahí es de naturaleza ácida, por lo tanto, en las tinciones con hematoxilina y eosina se van a observar bastante basófilas y bastante oscuras. A estas manchitas o a estas granulaciones que nosotros observamos, y las vamos a ver después en las microfotografías, es lo que se le conoce como cuerpo de Nys. Y luego vemos aquí el axón, y este es un ejemplo de neurona cuyo axón es mielinizado. Aquí tenemos también otra imagen. En este caso es una motoneurona. Aquí tenemos la placa motora, donde la neurona distal hace comunicación directa con un músculo. El potencial de acción que se genera en el soma, proveniente de otros grupos neuronales, atraviesa el axón hasta que finalmente llega a la placa. Aquí se realiza otra sinapsis química, y es lo que permite la despolarización de la membrana y todos los fenómenos que conllevan a la contracción muscular. Esta es una imagen de una microfotografía electrónica, donde a pesar de las diferencias con las microfotografías ópticas, logramos ver perfectamente la forma de la neurona con su característico núcleo muy grande y las características granulaciones que corresponden a los cuerpos de Nys. Este es un gráfico que nos muestra las diferentes formas que pueden adquirir las neuronas, pero si ustedes se fijan, es básicamente un soma y prolongaciones. Estas prolongaciones pueden ser dos prolongaciones. A estas se le llaman neuronas bipolares, son características de la retina. También pueden semejar que son dos prolongaciones, pero realmente es un axón que se ramifica, y a estas se le llaman pseudounipolares o unipolares. Y tenemos la típica neurona que nosotros conocemos, que es la multipolar o motora. Aquí tenemos una que se conoce como piramidal por la forma que tiene su soma, que es bastante triangular. Estas son características del hipocampo y otras áreas del sistema nervioso central, y esta es bien característica. Aquí tenemos el soma, y estas enormes ramificaciones dendríticas que nosotros vemos acá son bien características de una célula que se llama célula de Purkinje, que es bien característica encontrarla en el cerebelo. Según la función, las neuronas
pueden ser sensitivas, que son las que llevan información del medio externo, asociativas o interneuronas, que son las que hacen las interconexiones entre otros grupos neuronales y son las que pueden llevar este estímulo a otros niveles si la respuesta así lo requiere. Y las neuronas motoras o eferentes, que son las que llevan la respuesta ante los estímulos que se han realizado. Esta imagen únicamente nos muestra los diferentes sitios donde puede ocurrir sinapsis, que son muchos, es decir, puede ser directamente con el cuerpo, puede ser directamente en el tallo del axón, o puede ser en algunas prolongaciones llamadas espinas del axón. La verdad es que las neuronas están comunicándose siempre en diferentes sitios. Ahora hablemos un poco de la neuroglía. La neuroglía, como habíamos mencionado, es el conjunto de células que brindan sostén y nutrición al resto de las neuronas. En algunos libros se le describe como células gliales o células de la glía o de la neuroglía. Y es importante que nosotros sepamos que hay de 10 a 50 veces más células gliales que neuronas en sí mismas. Ya hemos mencionado su capacidad de brindar sostén, nutrición. Y aquí hay un detalle importante, dice que el sistema nervioso no existe el tejido conjuntivo o conectivo como parte de su arquitectura. Esto no debe de confundirlo, porque dentro de la arquitectura del tejido nervioso, todas las funciones del tejido conectivo son cumplidas por la neuroglía. Eso no quiere decir que no olvidemos la relación que existe entre el tejido conectivo y el tejido nervioso, pero como una envoltura externa. Por ejemplo, todo el sistema nervioso central está cubierto por unas capas de tejido conectivo que nosotros conocemos como las meninges. Y también cada nervio periférico que emerge de la médula espinal va cubierto con una cantidad de capas de tejido conectivo que nosotros las vamos a ver más adelante, y esa relación no debe de olvidarse. Pero si analizamos el tejido nervioso visto muy de cerca al microscopio, vemos de que no hay elementos dentro de su arquitectura como fibroblastos, por ejemplo, que se encuentran en el tejido conectivo típico. No olviden ese detalle. Ya hablemos específicamente de cada una de las células y sus características. El astrocito hay de dos tipos, hay uno que se llama protoplasmático y el otro que se llama fibroso. En el caso del astrocito protoplasmático, este es el ejemplo, vemos su soma y vemos enormes prolongaciones. Si ustedes se fijan, todas las células tienen aspecto de neurona, ¿verdad? Pero ya sabemos que estas son células de sostén. En las prolongaciones que tienen al final, estas se ensanchan y tienen una forma bien característica y se les llama pie de los astrocitos. A estas estructuras que se ensanchan se llama pie de los astrocitos y son las que tienen contacto directo con los capilares que circulan en el tejido nervioso. De hecho, ellas son las que captan los nutrientes y son las que los filtran para que las neuronas puedan utilizar todos estos nutrientes que circulan en sangre periférica. Los astrocitos fibrosos, aquí tenemos una lámina donde se utilizó una tinción especial, ellos han captado este colorante y se pueden ver que tienen prolongaciones mucho más grandes, mucho más delgadas. También tienen unos ensanchamientos que se llaman pie de los astrocitos, aquí los vemos en íntimo contacto con los capilares. Estos astrocitos fibrosos son propios de la sustancia blanca del tejido nervioso. La microglía, que ya la hemos mencionado, son células muy pequeñas, pero también tienen una forma estrellada. Son células pequeñas con prolongaciones cortas y habíamos mencionado que su función es la fagocitosis de algunas estructuras dañadas y algunos desechos. Son células presentadoras de antígenos también, y un detalle importante es de que estas células se originan en la médula ósea como parte del sistema fagocítico, que característicamente pasa al torrente sanguíneo, y en el caso de estas células particulares llegan al tejido nervioso, se diferencian como microglía y permanecen ahí cumpliendo esas funciones. El oligodendrocito, como lo hemos mencionado, son células que tienen muy poquitas prolongaciones, escasas, son las que producen mielina, pero en el sistema nervioso central, que no se les olvide eso, son capaces de mielinizar varios axones a la vez. Este es un detalle también importante.
Este es un ejemplo de cómo se interrelacionan las diferentes células que hemos mencionado ahorita. Aquí tenemos axones de neurona, obviamente no podemos ver los somas, estos son axones del sistema nervioso central, y aquí vemos cómo el oligodendrocito es capaz de emitir prolongaciones y mielinizan hasta más de una sección del axón, ¿verdad? En este caso mieliniza 2, en este caso mieliniza 2 del mismo axón, y aquí vemos también la imagen de los astrocitos. Los astrocitos ven cómo ellos sirven de puente, fijándose a los capilares, obteniendo nutrientes, y por el otro lado también se fijan a los axones o a los somas y pueden filtrar todos estos nutrientes y hacerlos llegar al tejido nervioso propiamente dicho, a las neuronas específicamente. La célula de Schwann es una célula que cumple funciones también de mielinizar, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas rodean a los llamados nervios periféricos. Esta es una secuencia, como se ve el desarrollo de una célula de Schwann. Inicialmente ella se acerca al axón, aquí tenemos un corte transversal del axón y vemos cómo inicialmente le empieza a rodear y luego el citoplasma empieza a desarrollarse y a crecer y empieza a envolver este axón hasta que finalmente él queda en el centro cubierto y protegido por esta capa de mielina, que es una capa que se compone hasta un 80% de materia grasa y un 20% de materia proteica, por lo tanto es un buen aislante y es lo que permite la denominada transmisión saltatoria del impulso nervioso, porque un espacio de una célula de Schwann y otra célula de Schwann deja pequeñas hendiduras aquí en el axón, que es lo que se conocen como nodos de Ranvier. Cuando el impulso nervioso discurre a través del axón, lo hace de manera saltatoria, aprovechando cada nódulo de Ranvier, haciendo que el mecanismo de despolarización sea más rápido, saltatorio y sea más efectivo. Aquí tenemos, ¿verdad? Esta imagen es para ver la relación que existe entre el soma, el axón, y como vemos los diferentes segmentos de células de Schwann y dejando los espacios denominados nódulos de Ranvier, y aquí la información puede venir de manera saltatoria en estos llamados axones mielinizados. Estas son las células ependimarias o ependimocitos. Hay que recordar que en sus orígenes embriológicos el sistema nervioso se origina como un tubo, es decir, él tiene una luz en el interior, esa luz nunca colapsa, nunca desaparece y se conserva aún en el recién nacido, formando el espacio denominado como los ventrículos y formando un espacio en el centro de la médula espinal llamado canal central o canal ependimario. Pues bien, tanto los ventrículos como el canal central está tapizado por unas células que tienen aspecto de epitelio, pero son de naturaleza nerviosa, y a estas células se les llama célula ependimaria o ependimocitos. Aquí tenemos otra imagen donde bien claro nos da la sensación de estar viendo un epitelio cilíndrico alto, y aquí nosotros vemos este espacio que es el canal central por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esta imagen corresponde a una médula espinal y obviamente la estamos viendo muy de cerca, por lo que no podemos observar el resto de la estructura, pero hay otras láminas donde vamos a poder observar médula espinal con su canal central. Esta es la relación que les había mencionado entre el tejido nervioso y el tejido conectivo. Nosotros vemos que este es un ejemplo típico de un nervio periférico cualquiera, y todo el nervio está cubierto por una capa muy gruesa de tejido conectivo que se llama epineuro, pero el nervio completo está compuesto de diferentes haces o fascículos. Cada fascículo está rodeado de un tejido conectivo llamado perineuro. Aquí lo vemos, el perineuro rodeando a cada uno de los fascículos, pero a su vez el fascículo está compuesto de fibras o axones individuales. Pues bien, cada axón está cubierto de un tejido conectivo muy fino que lo cubre individualmente a cada axón o a cada fibra, y a esto es lo que se denomina el endoneuro. Recordemos que esta relación entre tejido conectivo y tejido nervioso nos recuerda mucho a la relación existente entre tejido conectivo y tejido muscular, con la diferencia que allá se llama epimicio, perimicio y endomicio, pero la relación es básicamente muy similar, para que recuerden eso, y este conocimiento les va a servir para poder distinguir esta relación en ambos tejidos, tanto en el muscular, específicamente el esquelético estriado, y también en los nervios periféricos del tejido nervioso. Aquí vemos la correspondiente imagen
de microscopía óptica y para que vean que se ve bien claro, ¿verdad? Este es un corte parcial de un nervio periférico, obviamente. Aquí solamente podemos ver una parte, pero podemos distinguir claramente un tejido conectivo denso, muy colagenoso. Esto es lo que constituye el epineuro, que es la capa más externa. Aquí tenemos un poquito de tejido adiposo y luego tenemos los espacios individuales que están delimitados y que forman los haces o fascículos nerviosos. Cada fascículo, que está compuesto a su vez de muchas fibras por dentro, está rodeado de un tejido conectivo un poquito más delgado, que es lo que se denomina perineuro. Y finalmente, rodeando individualmente, esto es una fibra y este punto representa el axón. Una fibra y este punto representa el axón. Entonces cada una de estas fibras está rodeado por el tejido fino que se denomina endoneuro. Esta relación ustedes deben de comprenderla y deben de analizarla para poderla describir a la hora que estén observando las laminías histológicas. Esta pequeña gráfica nos ayuda a distinguir entre los conceptos de sustancia gris y sustancia blanca. Si nosotros estamos hablando que el tejido nervioso es básicamente acumulaciones de neuronas sostenidas por neuroglía, pues vamos a asumir que todos los somas neuronales eventualmente se van a unir o se van a agrupar en diferentes sitios, y a esta acumulación masiva de cuerpos o somas neuronales es lo que se conoce como sustancia gris. A su vez, de cada una de los somas se van a emitir prolongaciones, en su mayoría mielinizadas, y la suma de todas estas prolongaciones mielinizadas y no mielinizadas es lo que nosotros conocemos como sustancia blanca. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos porque nos permite entender la lógica de cómo funciona la comprensión de cómo está organizada la sustancia gris y la sustancia blanca en los distintos órganos, cerebelo, cerebro, médula espinal principalmente. Este es un cuadrito resumen para que ustedes vean. Aquí está descrito perfectamente bien los elementos de la sustancia blanca, de la sustancia gris, y un concepto muy importante que es el concepto de neurópilo. Neurópilo, eso está descrito en el libro, ¿verdad? Y siempre les recordamos que este material debe ser profundizado en su libro, en su texto guía, pero aquí nosotros se lo facilitamos. Neurópilo es una red enmarañada de tejido neural conformado por axones, dendritas y prolongaciones neurogliales. ¿Qué quiere decir esto? La neurona tiene prolongaciones y cada una de la microglía, de las células que pertenecen a la microglía, tienen prolongaciones. Pues bien, todas estas prolongaciones en el espacio terminan enredándose o terminan uniéndose unas con otras, y esa maraña compleja, aparentemente compleja, pero está bien organizada, es lo que nosotros conocemos como neurópilo o neuropilo. Y aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos claramente los somas neuronales, que son imperdibles. Sin embargo, vemos esta área donde hay una maraña, parece una hebra de pelo muy enredada, y a esto es lo que nosotros le denominamos neurópilo. Igual en esta imagen aquí tenemos los somas neuronales, pero también tenemos esta maraña muy compleja, es lo que nosotros conocemos como neurópilo. Veamos ahora rápidamente cómo está organizado la sustancia gris y la sustancia blanca en los diferentes órganos del tejido nervioso. Aquí vemos un corte de un cerebelo fresco y vemos por qué es que se le llama sustancia blanca a la del centro y sustancia gris a la de la periferia. Obviamente, cuando se hacen los cortes histológicos, estos colores varían porque esto ya está teñido con hematoxilina y eosina, pero este núcleo que nosotros vemos acá en forma de Y, de un color rosado, es lo que está conformando la sustancia blanca, y todo esto que está rodeando a esa Y es lo que conforma la sustancia gris. A su vez, la sustancia gris del cerebelo tiene 3 capas. Una capa más externa que se le denomina capa molecular, una capa puntiforme que estamos viendo ahí, estas son células de Purkinje, esta se denomina capa de células de Purkinje, y finalmente una capa que es muy granular, que se ve muy basófila, eso es lo que se denomina la capa molecular. Estas son las capas que ustedes deben de distinguir en la sustancia gris del cerebelo. Aquí nosotros vemos varias imágenes donde nos vamos a acercar a ver. Esto es la sustancia gris en suma, esto es la capa molecular, aquí vemos algunos espacios vasculares. Aquí sí podemos notar
perfectamente bien la presencia de las células de Purkinje o las neuronas de Purkinje. Miren, aquí están los somas y aquí están sus prolongaciones dendríticas muy abundantes. Y finalmente la capa más interna, que es la capa molecular. Lo mismo podemos ver, aquí es una tinción diferente, pero podemos ver la capa molecular, aquí están las células de Purkinje y aquí tenemos la capa granulosa. Aquí nos estamos acercando un poquito a ver las células de Purkinje, que las notamos aquí bien características. Aquí está la capa molecular y aquí está la capa granulosa, ¿verdad? Esta lámina ha destacado sobre todo la presencia de células de Purkinje. Igual la misma lámina, capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granulosa, con una tinción un poquito diferente. Veamos ahora médula espinal. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver, para que lo recuerden, una médula espinal que ha sido disecada, se le ha retirado todo el tejido conectivo que la rodea y deja expuesta la médula. Y aquí nosotros podemos notar cómo emergen los nervios periféricos que van saliendo por acá. Este es un gráfico que nos muestra la relación de la médula espinal colocada en el canal óseo que conforman los diferentes agujeros de las vértebras, y ahí ella está bien protegida y bien conservada. Obviamente que todo esto está cubierto de tejido conectivo muy fibroso. Y aquí tenemos el típico corte transversal de la médula espinal con la sustancia blanca alrededor o en la periferia y la sustancia gris en el centro. Y aquí nosotros observamos el canal central que nosotros hemos mencionado. Entonces, ya recordando, la sustancia gris está compuesta de somas neuronales y la sustancia blanca está compuesta por todas las prolongaciones de todos estos somas que se encuentran acumulados en la sustancia gris. Veámoslo más en detalle. En los cortes histológicos, principalmente teñidos con hematoxilina y eosina, nosotros podemos ver claramente sustancia gris está compuesta. ¿Cómo sé yo que esta es sustancia gris? Porque veo los grandes somas neuronales. Entonces, esta parte de la médula espinal es lo que yo conozco como sustancia gris por la presencia de los cuerpos. Y aquí se ven algunas manchas oscuras que corresponden a los cuerpos de Nisa, como ya habíamos mencionado. Esta parte de acá corresponde a sustancia blanca. ¿Por qué digo que es sustancia blanca? Porque lo único que estoy viendo son fibras cortadas transversalmente. Una fibra individual, y este es el axón. Este espacio corresponde a la mielina de esta fibra, y este espacio, este puntito rojo, corresponde al axón. Entonces todos los axones han sido cortados transversalmente, lo que me hace pensar que esto es sustancia blanca. Y en esta imagen podemos ver claramente la distinción entre sustancia gris y sustancia blanca. Vean cómo el aspecto y la coloración es muy distinta, y veo que hay enormes cantidades. Miren qué bonitos los cuerpos de Nis presentes en este soma neuronal, soma neuronal, soma neuronal. Ya desde que empiezo a ver soma, yo digo, esto es sustancia gris, y yo logro ver el límite, pero logro ver como más allá de ese límite hay un tejido que es distinto, porque empiezo a ver esos circulitos con un punto en el centro que me representan los axones cortados transversalmente. Todo esto es sustancia gris, este es su límite, y todo esto es sustancia blanca, para que ustedes, así de igual forma, se distinguen en las laminillas histológicas, para que ustedes lo revisen en su atlas y vean que este conocimiento es fácil poderlo distinguir si ustedes se dedican a estudiarlo. Esta es la parte que nosotros teníamos preparado para tejido nervioso. Esperemos que todo esto les sea de alguna utilidad y puedan realizar un laboratorio de manera exitosa. Adelante, muchachos.